6. ¿Por qué usar la fuerza? Al comparar datos razonablemente confirmados, y por lo general no confrontados, con la especulación, cabría preguntarnos por qué los acontecimientos ocurrieron de esa manera, enfocándonos en las decisiones de los planificadores estadounidenses, un factor de la mayor importancia en terrenos morales elementales, y primordial, aunque no decisivo, con respecto a consideraciones de poder igualmente elementales. Cabría notar en primera instancia que la decisión de ignorar a los kosovares demócratas, en deferencia a Milosevic, apenas sorprende, pues es un patrón tradicional. Algunos ejemplos dentro del limitado marco temporal son los siguientes: después de los repetidos ataques con gases que emprendió Saddam Hussein en contra de los kurdos en 1988, Estados Unidos, en deferencia a su amigo y aliado, prohibió el contacto oficial con los líderes kurdos y los disidentes democráticos iraquíes, según su propia declaración, quienes también quedaron virtualmente aislados de los medios. La prohibición se renovó oficialmente en marzo de 1991, inmediatamente después de la Guerra del Golfo, cuando Saddam fue autorizado tácitamente a masacrar a los rebeldes chiitas en el sur y posteriormente a los kurdos en el norte. La masacre prosiguió bajo la gélida mirada del tormentoso Norman Schwarzkopf, quien explicó que fue embaucado por Saddam, sin prever que éste podría realizar acciones militares con los helicópteros que Washington le había autorizado a utilizar. El gobierno de Bush explicó que era necesario apoyar a Saddam para preservar la estabilidad, y su preferencia por una dictadura militar que gobernaría Irak con puño de hierro, justamente como lo había hecho Saddam, fue avalada por respetados comentaristas estadounidenses. Al reconocer tácitamente la política anterior, la secretaria de Estado Albright anunció en diciembre de 1998 que, hemos llegado a la decisión de que el pueblo iraquí se beneficiaría si tuviera un gobierno que en verdad lo representara. Unos meses más tarde, el 20 de mayo, Albright informó al presidente indonesio Suharto que había dejado de ser nuestro tipo de hombre, al haber perdido el control de su país y desobedecido las órdenes del FMI, por lo cual debía renunciar y preparar una transición democrática. Unas horas más tarde, Suharto transfirió la autoridad formal a su vicepresidente, al cual él había elegido. La transición democrática continuó con las elecciones de junio de 1999, las primeras elecciones democráticas en más de 40 años, sin que se hiciera la menor alusión a la causa por la cual no se habían celebrado elecciones durante tanto tiempo. La razón era que el sistema parlamentario indonesio había sido desmoronado por una operación militar clandestina de Estados Unidos en 1958, debido a que el sistema democrático era inaceptablemente abierto e incluso permitía la participación de un partido político, el PKI, que había ganado gran apoyo no como un partido revolucionario sino como una organización que defendía los intereses de los pobres dentro del sistema vigente, creando una base de masas entre los campesinos, gracias a su vigor para defender sus intereses. El partido fue eliminado unos años después, al igual que cientos de miles de campesinos sin tierra y otros elementos discordantes, y la CIA comparó la matanza con los asesinatos en masa de Hitler, Stalin y Mao. A continuación, los estados ilustrados celebraron con euforia irrestricta el hecho de que los moderados indonesios hubiesen logrado limpiar su sociedad, dándoles la bienvenida al mundo libre, donde mantendrían su estatus hasta los primeros crímenes de Suharto, a principios de 1988. No sería bien visto mencionar otros datos marginales, ya que el nuevo mundo idealista, empeñado en terminar con la inhumanidad, logró al fin enrolar al menos a algunos europeos en su causa. No vale la pena detenernos en la plausibilidad de que Washington haya descubierto los méritos de la democracia en 1988. El hecho de que puedan articularse las palabras, sin provocar ningún comentario, es lo bastante revelador. En cualquier caso, no hay razón para sorprendernos por el desprecio de las fuerzas democráticas no violentas en Kosovo, o por el hecho de que el bombardeo se realizara con el probable objetivo de cercenar un valiente movimiento democrático en Belgrado con tal fuerza que, desde entonces, suele comentarse que los serbios están unidos por el cielo, pero no por Dios, sino por las bombas, como dijera Alexe Gilas, historiador, hijo del disidente yugoslavo Milovan Gilas. El bombardeo ha puesto en peligro la vida de más de 10 millones de personas y ha sido un duro revés para las nacientes fuerzas de la democracia en Kosovo y Serbia, escribió el disidente serbio Veran Matic, ya que aniquilaron sus semillas en plena germinación, asegurando que no volverán a renacer durante un largo tiempo. Matic era el director de la estación independiente Radio B92, prohibida después del bombardeo, y poco antes el gobierno sueco le había otorgado el premio Olof Palme por su excepcional contribución al desarrollo de la democracia, 30 de enero de 1999. Como ya comentamos, un bombardeo particularmente destructivo devastó igualmente la extensa región disidente de Vojvodina, lejos de Kosovo. El anterior editor del Boston Globe, Randolph Ryan, quien durante años trabajó en los Balcanes y vivió en Belgrado, escribía que, ahora, gracias a la OTAN, Serbia se ha convertido de la noche a la mañana en un estado totalitario que prepara una frenética movilización para la guerra, como habría esperado la OTAN lo mismo que ella. Tenía que saber que Milosevic tomaría venganza inmediata redoblando sus ataques a Kosovo, acción que el organismo no tendría manera de parar. Al recordar los datos básicos, podríamos especular sobre cómo se tomaron las decisiones recientes en Washington.
y no podemos sino especular, ya que la evidencia es escasa. La turbulencia en los Balcanes se podría calificar de crisis humanitaria, en sentido técnico, ya que podría perjudicar los intereses de los ricos y privilegiados, a diferencia de las matanzas en Sierra Leona o Angola, o los crímenes que apoyamos o encabezamos. La cuestión es cómo controlar una crisis auténtica. El enfoque convencional es armar y entrenar a las fuerzas de seguridad del país para aplastar la incómoda turbulencia, como sucedió en Turquía, Colombia, El Salvador y una larga lista de países. Pero ese método solo funciona con clientes obedientes. En cambio Serbia, al margen de lo que podríamos pensar, era el último bastión independentista de Europa, por lo cual quedaba descalificado para esta tarea. Una vez eliminado el método estándar, la siguiente opción era apegarse a obligaciones contraídas por tratados solemnes, la ley suprema del territorio, y apelar a las instituciones del orden mundial, cosa que Washington no toleró. La siguiente opción era pues la OTAN, que por lo menos está dominada por Estados Unidos. Las divisiones dentro de la OTAN son comprensibles, la ventaja principal de Washington es que domina los medios de violencia y, en un nivel mucho menor, lo mismo sucede con su socio pequeño. En caso de cualquier confrontación, naturalmente jugaría con la carta más fuerte hasta esperar alguna reacción. Por cuanto a lo que, imaginaron, los planificadores, la confianza expresada por Carnes Lord y otros no es fácil de compartir. Si los antecedentes de acciones pasadas pueden servirnos de guía, las consecuencias para la gente que vive en los lugares sin importancia, son incidentales. Durante la crisis, los líderes de la OTAN hicieron énfasis, con la anuencia del mundo entero, en que la decisión de bombardear el 24 de marzo era obligada, por dos razones: 1, detener la violenta limpieza étnica que el bombardeo precipitó, y 2, establecer la credibilidad de la OTAN. Tal vez podríamos hacer de lado la primera razón, pero la segunda es creíble. Es necesario garantizar la credibilidad de la OTAN, reiteraron con vehemencia los dirigentes políticos y expertos. Un aspecto poco atractivo de prácticamente cualquier alternativa al bombardeo, observó Barton Gellman en una reseña del Washington Post sobre los acontecimientos que desembocaron en la confrontación en Kosovo, fue la humillación de la OTAN y los Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional Samuel Berger mencionó entre los propósitos principales del bombardeo, demostrar que la OTAN habla en serio. Un diplomático europeo estuvo de acuerdo, la inacción habría provocado una gran pérdida de credibilidad, particularmente en este momento en que se acerca la celebración del 50º aniversario de la OTAN. Darnos la vuelta ahora habría destruido su credibilidad, informó al Parlamento Tony Blair. A su vez, la posición de Clinton fue explicada por un funcionario de la Casa Blanca. Desde el primer día, quedó perfectamente claro que teníamos que ganar esta batalla debido a lo que significaba para Estados Unidos, para la OTAN, para sus responsabilidades como comandante en jefe, teníamos que ganar. La única opción de la OTAN era bombardear, muchísimo, comentaba Blan Arden, corresponsal del New York Times, en una larga retrospectiva sobre cómo se planearon las cosas en la Casa Blanca. Otro artículo bastante detallado que apareció en el New York Times sobre cómo y por qué la Casa Blanca entró en guerra citaba al secretario de la Defensa, William Cohen, cuando se encontraba en una reunión privada de ministros de defensa en la OTAN, en octubre de 1998, en un momento en que el organismo daba señales ambiguas sobre su responsabilidad e interpretaba las renovadas atrocidades serbias como una reacción al hecho de que el ELK hubiera ocupado 40% de Kosovo en los meses anteriores, de bastante tensión. Cohen subrayó el plan de Clinton de bombardear por aire y retó a sus colegas a unirse al nuevo papel de la alianza. Se preguntaba, además, ¿cuál era el caso de tener una alianza si la OTAN no era capaz de amenazar al señor Milosevic en estas circunstancias? Pronto, las amenazas de bombardeo se convirtieron en una prueba para la credibilidad de la OTAN, con el beneficio adicional de que se acercaba el 50º aniversario del organismo, a finales de abril. Entretanto, la diplomacia se distrajo, con errores de cálculo y otras tácticas derivadas de los escándalos de la Casa Blanca. El historiador militar británico John Keegan criticó el que Blair y otros recurrieran al sentimentalismo, tratando de obtener la simpatía de los británicos. Ciertamente había una crisis, pero era una crisis de credibilidad en la alianza, de la cual ha dependido nuestra sobrevivencia durante los últimos 50 años. En general, los expertos estadounidenses estuvieron de acuerdo. Por lo tanto, William Pfaff escribió en los inicios que, el debate sobre la intervención ya no es una disputa sobre cuáles son los medios para lograr el fin, el debate es si la OTAN y Estados Unidos abandonan su derecho a ser los líderes del mundo, si la OTAN no logra vencer a Serbia, no habrá más OTAN, de manera que, la única solución, es que los militares de la OTAN, expulsen a las fuerzas serbias organizadas de Kosovo y las destruyan, al igual que al actual gobierno serbio. Después del acuerdo de paz del S de junio, los líderes y expertos reconocieron que el resultado no había sido plenamente satisfactorio, aunque coincidieron en que habían logrado un éxito crucial, la meta de conservar la credibilidad de la OTAN. Con el fin de interpretar el beneplácito por un trabajo excelente, es necesario hacer la traducción de rigor. Cuando Clinton, Blair y otros hablan de la
credibilidad de la OTAN, no están manifestando su preocupación por la credibilidad de Italia o Noruega, sino de las superpotencias y su perro de ataque. Cualquier capo de la mafia puede explicar el significado de credibilidad. Si un tendero no paga la protección, sus emisarios no solo le cobran el monto acordado sino le destrozan el negocio, con el propósito de que los demás entiendan el mensaje. El razonamiento de los capos de la mafia global es muy similar, cosa que podemos comprender fácilmente. El asunto, desde luego, no es que el capo necesite el dinero del tendero. El argumento común de que esta intervención seguramente fue por motivos humanitarios, porque Kosovo tiene pocos recursos o utilidad para Occidente, refleja una comprensión asaz deficiente de los elementos fundamentales de la política y la historia recientes. ¿Acaso el movimiento relámpago para derrocar el gobierno de Bishop en Granada y posteriormente invadir la isla se debió a intereses en el comercio de la nuez moscada? ¿Acaso Estados Unidos codiciaba los recursos de Guatemala, Indochina, Cuba, Nicaragua y una larga lista de blancos de violencia de años recientes? Es cierto que con tal de conseguir apoyo, muchas veces se hicieron estas afirmaciones, el estaño y el hule de Indochina, etc., pero seguramente no se han tomado muy en serio. También es cierto que, en ocasiones, intereses particulares influyen en la política, por ejemplo, la United Fruit en Guatemala, pero rara vez es el factor principal. Por lo general las razones son de otra índole. Una preocupación constante es establecer credibilidad, un requisito que se vuelve aún más urgente cuando se percibe el peligro de que la manzana podrida eche a perder la canasta completa, que el virus de la independencia pueda infectar a otros, de acuerdo con la terminología utilizada por los planificadores de las altas esferas. Un ejemplo es la preocupación que mostraban los intelectuales de la época de Kennedy de que la idea de Castro de tomar las cosas en sus manos se extendiera. Con ajustes a las circunstancias particulares, estas consideraciones normalmente subyacen en la intervención y el conflicto, e incluso en los inicios de la Guerra Fría en 1917, ya que se percibía a Rusia como una enorme manzana podrida, lo cual provocó temores que subsistieron como un elemento nodal en la política occidental, por lo menos hasta el decenio de 1960, cuando la economía soviética entró en un periodo de estancamiento del cual nunca se recuperó. Ciertamente, controlar los recursos y otros intereses similares suelen ser factores de importancia, pero rara vez son el blanco del ataque mismo, con algunas excepciones, como los productores de petróleo, incluyendo a Indonesia en 1958. Asimismo, los problemas de la Guerra Fría eran generalmente marginales a la intervención, motivo por el cual persistió el patrón antes, durante y después de esa época, con pocos cambios. A veces, el hecho se subraya con gran énfasis en los archivos internos, por ejemplo, en 1958, con relación a las tres grandes crisis mundiales que Eisenhower y Dulles identificaron en el Consejo Nacional de Seguridad, Indonesia, África del Norte y el Medio Oriente, todos islámicos pero, sobre todo, todos productores de petróleo. Eisenhower subrayó que los rusos no estaban involucrados, ni siquiera tras bambalinas, según revelan los archivos secretos. También se entiende que la violencia no tenga un éxito inmediato, pero los planificadores pueden estar tranquilos de que siempre habrá una reserva adicional. En caso necesario, tienen a mano la solución cartaginesa y quienes no lo crean pueden visitar enormes extensiones de Indochina. Los blancos directos, y otros que tengan la peregrina idea de levantar la cabeza, deben entenderlo claramente, de ahí la necesidad de la credibilidad. Además de ese hecho incontrovertible, la violencia en los Balcanes presenta otros beneficios adicionales. Ya se mencionó uno de ellos, Serbia era una piedra en el zapato, un malhadado obstáculo a los esfuerzos de Washington por completar la ocupación de Europa. Si bien los recursos de los Balcanes no son de gran interés, su ubicación estratégica sí, no solo con relación a Europa, Occidente y Oriente, sino también al Medio Oriente. La primera campaña de contrainsurgencia de la posguerra, en Grecia, fue motivada en gran parte por la preocupación de controlar el petróleo del Medio Oriente, también un factor que influyó para que Estados Unidos revirtiera la democracia italiana en esos mismos años. Grecia permaneció dentro de la sección del cercano Oriente del Departamento de Estado hasta la caída de la dictadura fascista, apoyada por Washington, hace 25 años. Si bien secundarias, preocupaciones similares se extienden a Asia Central, y la proximidad de Turquía, la principal base militar estadounidense en la región junto con Israel, es también un factor en la planificación. En tanto Serbia no se incorpore a los dominios de Estados Unidos, tiene sentido castigarla por no apegarse a las exigencias, por lo menos de manera visible, para que sirva de advertencia a otros. La crisis de 1998 en Kosovo ofreció una oportunidad de hacerlo, y cabe esperar que el proceso continuará hasta que Serbia sucumba o sea aplastada, como fue el caso con Cuba y otros recalcitrantes. Para efectos de controlar a la población, en casa, se tocan diversas melodías, según las circunstancias, tentáculo de los rusos, añoranza por la democracia, etc. Pero a menos que nos empecinemos en la ignorancia intencional, bien podemos prescindir de ellas. Otro beneficio secundario es el estímulo para la producción y venta de armamento. En general, la guerra eleva el gasto en defensa, comentó el Wall Street Journal,
sobre todo para los sistemas militares de alta tecnología. Tan solo Raytheon calculaba tener pedidos por $1.000 millones para reabastecer los arsenales de misiles Tomahawk y otras armas empleadas, para volar los blancos de los Balcanes. Y las cifras no incluyen nuevos pedidos de otros países de la OTAN. El verdadero vencedor en las guerras es la industria militar, rezaba un titular del Financial Times. El artículo presenta un panorama de los prospectos, razonablemente bollantes, para la industria aeroespacial, especialmente elementos con tecnología más sofisticada y costosa. La mitad del costo de un nuevo avión de guerra es el equipo y los paquetes electrónicos, de ahí se deriva el gran impulso a la economía de alta tecnología. Resulta innecesario contarle el resto de la historia a la audiencia de la prensa empresarial. El gasto militar ha sido una pantalla enorme para el gran sector estatal de la economía de tecnología de punta, base de la preeminencia de Estados Unidos en computadoras y electrónica y, en general, la automatización, las telecomunicaciones y la Internet, y, de hecho, de la mayor parte de los componentes dinámicos de la economía. La historia se remonta a los orígenes del sistema estadounidense de producción en masa durante los primeros días de su desarrollo industrial, si bien las grandes oportunidades surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. El papel del sector gubernamental también fue fundamental para la producción agrícola, y ahora se extiende a las industrias basadas en la biología que, al igual que las de tecnología de punta, dependen de la socialización del costo y el riesgo, y de las armas económicas del poder del Estado, por ejemplo, poner en vigor derechos de propiedad intelectual y otras formas de interferencia de mercado, en interés de los grandes consorcios. Con relación a la pantalla militar, el principio rector fue enunciado francamente por el secretario de la Fuerza Aérea, Stuart Symington, en enero de 1948, la palabra que estaba en discusión no era subsidio, sino más bien, seguridad. Los verdaderos vencedores rebasan la industria de la tecnología de punta. Las principales compañías constructoras estadounidenses, Brown & Root, Halliburton, Bechtel, han dejado claro que quieren reconstruir los caminos y puentes, volados por sus empresas asociadas de alta tecnología, y las compañías occidentales de electricidad también esperan reconstruir redes para la distribución de la energía eléctrica. Los británicos temen quedarse fuera, una vez más, tal como les sucedió después de la Guerra del Golfo, cuando fueron desplazados por Estados Unidos y otros rivales continentales. El Departamento de Comercio e Industria está coordinando los esfuerzos de las compañías británicas para participar en la reconstrucción de Kosovo, un bombón calculado entre 2.000 y 3.500 millones de dólares durante los próximos 3 años. Posiblemente la guerra sea la salud del Estado, como alguna vez dijera Randolph Bourne, pero debemos comprender Estado en términos mucho más amplios que las meras funciones gubernamentales. Un posible beneficio es una postura más agresiva de la OTAN, un resultado útil mientras Europa siga bajo control, aunque no una certeza. Los planificadores de Estados Unidos se muestran ambivalentes con respecto a la decisión que ha tomado la Unión Europea después de la guerra, de enfocarse en una política de defensa única, que le permita actuar de manera independiente de los Estados Unidos en misiones para lograr y mantener la paz, defensa y pacificación, entendidos como las traducciones más comunes. Con esta última consideración, podríamos volver a la observación del historiador y experto en asuntos militares John Keegan: el resultado de la guerra es una victoria para el nuevo orden mundial, que proclamara George Bush al finalizar la Guerra del Golfo, y que ese orden mundial se ve mejor protegido tras la victoria de la Fuerza Aérea en los Balcanes, sentimiento que fue subrayado por el presidente Clinton en su discurso de victoria, al informar a todo el pueblo estadounidense que hemos ganado una victoria para tener un mundo más seguro. Estas evaluaciones son creíbles gracias a la suposición tácita de que el mundo excluye a la mayor parte del mundo. La protección es para la comunidad internacional, en el sentido técnico de la palabra, los sectores ricos y privilegiados de las sociedades industriales de Occidente, así como sus socios y colaboradores en el resto del orbe. Los comentarios de Keegan sobre la Guerra del Golfo requieren de un barniz similar. También esa guerra se consideró un triunfo de la comunidad internacional, y la gran victoria fue acompañada de una deslumbrante retórica sobre la promesa de una nueva era de moralidad internacional. Mas, como observaron al menos un puñado de comentaristas occidentales, la política de guerra de Estados Unidos y Gran Bretaña los dejó como una pequeñísima minoría en el mundo real, desde luego. El ambiente general fuera de las ricas sociedades industriales fue captado por el cardenal Paulo Evaristo Ames de Sao Paulo, Brasil, quien en 1991 escribió que en los países árabes, los ricos se alineaban con el gobierno estadounidense en tanto que los millones de pobres condenaban la agresión militar. En todo el tercer mundo, prosiguió, hay odio y temor. ¿Cuándo decidirán invadimos, y con qué pretexto? Cuando los dos estados guerreros decidieron bombardear Irak una vez más en diciembre de 1998, el aislamiento era mucho más pronunciado. Y si bien contaron con el apoyo de algunos sectores para esta, su más reciente cruzada moral, aparentemente la gran mayoría de la población mundial se hacía la pregunta del cardenal Arns. Ni siquiera en estados clientes virtuales podría decirse que la atmósfera es precisamente eufórica.
La prensa egipcia semioficial expresó su profunda preocupación por el nuevo concepto estratégico, demostrado en el aniversario de la OTAN, cuando la guerra en los Balcanes estaba en su punto máximo. Karim El-Gawari lo consideró una licencia para un intervencionismo de carácter mundial, y el que la OTAN haya descubierto nuevos riesgos a la paz y la estabilidad de la Europa del Atlántico, tiene recuerdos ominosos para aquellos que han tenido bastante experiencia con la benevolencia europea. No solo a los británicos les viene a la mente el tañer de las tan conocidas campanas imperiales, cuando emprenden otro asalto en nombre de la virtud. Desde la perspectiva de la periferia de la alianza, por ejemplo, del mundo árabe, el documento parece la receta de una pesadilla, en tanto el concepto de defensa de la OTAN se extiende hacia la seguridad y la estabilidad en el Mediterráneo, e incluso más allá, reviviendo una historia que comprenden muy bien, por experiencia propia, el resto de los países que no forman parte de los estados ilustrados que integran la comunidad internacional oficial. Sin duda, la preocupación por el flujo de recursos vitales y la estabilidad, en el sentido aprobado, resulta muy familiar, continúa el análisis de Al-Aram. Como se observó, estas preocupaciones motivaron la intervención de Estados Unidos en Grecia e incluso en Italia en los primeros años posteriores a la guerra. Pero, lo nuevo y radical del documento, es que, si bien se redactó en Washington, fue firmado por los otros 18 países miembros de la OTAN, de manera que la acción en contra de cualquier otro país infractor que se encuentre en la periferia de la Europa del Atlántico puede ahora realizarse en nombre de la OTAN, lo cual agrega otra dimensión a la forma de dominación estadounidense, al menos mientras Europa esté dispuesta a seguir sus reglas. Para repetir un tema que resuena en todos los lugares sin importancia, El-Gawari se centra en particular en el hecho de que el Consejo de Seguridad de la ONU, como instrumento para mantener la paz internacional, solo se menciona en el nuevo documento de la OTAN para mantener las apariencias, lo que significa que, en el futuro, la OTAN tendrá cada vez más injerencia en los asuntos, de acuerdo con un concepto estratégico que, efectivamente enarbola el derecho de los poderosos de interpretar la legislación internacional de acuerdo con sus intereses, lo cual también resulta conocido, al colocarse junto al atrincheramiento y la expansión de la costumbre y práctica tradicionales bajo la rúbrica del nuevo humanismo triunfalista. En el vecino Israel, el anterior funcionario de inteligencia militar Amos Gilboa, respetado comentarista de centros sobre asuntos militares y de seguridad, expresó una opinión aún más dura con respecto de las absurdas iniciativas de la OTAN y Estados Unidos para establecer las nuevas reglas del juego, si bien sobre bases diferentes. Señaló, con razón, que estas reglas, posiblemente aceleren la competencia para desarrollar armas nucleares. Y las razones son muy claras. Otros se harán la pregunta obvia, ¿acaso la OTAN hubiera imaginado siquiera bombardear Yugoslavia si supiera que Belgrado tenía acceso a armas de destrucción masiva? Conociendo la respuesta, estarán tentados a desarrollar un disuasivo poderoso para protegerse de la superpotencia que anda al acecho. Las nuevas reglas del juego, de Estados Unidos y sus ricos aliados occidentales, como se reveló en Yugoslavia, se basan en el derecho de intervenir por la fuerza para imponer lo que a ellos les parece justificado. Al igual que en la era colonial, ahora también el uso de la fuerza se disfraza de rectitud moralista. Cuando los portavoces de la OTAN describen con toda calma la destrucción de la sociedad civil, resulta difícil de creer que estas palabras salgan de la boca de estados que denominamos ilustrados, si bien los autodesignados estados ilustrados seguramente se ven a sí mismos desde una perspectiva muy diferente, como sucedió en la época colonial y a lo largo de la historia. El siglo XX concluyó con un nuevo tipo de guerras de barcos cañoneros, tal como el 19 terminó con la guerra de las potencias coloniales de Occidente, cuyas aplastantes ventajas tecnológicas sometieron a nativos y países indefensos. El resto del mundo no tiene opción, concluye Gilboa. Debe conseguir armas de destrucción masiva. La guerra en Kosovo se verá como una competencia para la proliferación de armas de destrucción masiva, con el pretexto de la autodefensa. Este análisis fue secundado por el más connotado historiador militar de Israel, Zeev Schiff. Al igual que El-Gawari, él comenta que la nueva manera de pensar de la OTAN, tal como la presentó Tony Blair en su aniversario, sin duda provoca incertidumbre en todo el mundo, por su desconocimiento de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Las lecciones aprendidas por la OTAN sobre la victoria militar, podrían cambiar la diplomacia internacional e internarse en territorio peligroso, y persuadir a otros blancos potenciales, de allegarse armas nucleares con el propósito de defender sus actos de crueldad, o defenderse de otros proyectos, tales como el deseo de la OTAN de responder a una amenaza importante en contra de los recursos energéticos internacionales, o cualquier otra cruzada que el dirigente global elija emprender. Si nos apartamos de la comunidad internacional, encontramos que el gobierno de la India también manifestó su honda preocupación por la nueva doctrina de la OTAN, que permite operaciones allende la región euroatlántica y fuera del territorio de la alianza. Cualquier acción similar, afirmó un portavoz oficial, contravendría la legislación internacional, las normas de coexistencia pacífica entre naciones y la Carta de las Naciones Unidas.
El gobierno deploró la creciente tendencia de la OTAN de usurpar el poder y las funciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Todos los países, grandes y pequeños, consideraron con gran preocupación la tendencia de la OTAN de extender su zona de operación. El comentario oficial también se acercó a una fuerte condena por parte de varios sectores de opinión no oficial que ven a la OTAN como una fuerza agresora que surge en la escena internacional. Y expresó una vez más la fuerte oposición de la India al uso de la fuerza en Yugoslavia, reiterando la postura que el gobierno externara a finales de 1998, el problema debería resolverse por medio de la consulta y el diálogo, no con la confrontación. A este respecto, India mostró un acuerdo total con Rusia y China y, tal parece, con buena parte del resto del mundo, si bien poco puede decirse con plena certeza por falta de cobertura en los lugares sin importancia. El Times of India también criticó el recurso de la fuerza, antes de agotar todas las posibilidades para un acuerdo negociado, y advirtió las muy serias consecuencias de los problemas de control de armas nucleares. El segundo periódico en importancia del país, El Hindu, condenó a la OTAN por realizar operaciones, caracterizadas por la ilegalidad, el interés propio, la arrogancia y la ausencia de ley, ya que este organismo está desplazando aceleradamente a las Naciones Unidas en su carácter de pacificador del mundo, otorgándole su poder a cualquier país o secta religiosa que se considere un aliado contemporáneo de Estados Unidos, al margen de si esta acción cuenta o no con el apoyo oficial de la ONU. Necesitamos una maquinaria que termine con las atrocidades en contra de la humanidad, pero este sistema no puede construirse en torno de intervenciones a través de la OTAN, en el interés único de Estados Unidos, con acciones que resultan particularmente notorias después de que la Corte Internacional prohibió explícitamente a Estados Unidos emprender una intervención militar unilateral en el caso de Nicaragua. Estados Unidos se ha convertido en el Estado agresor por excelencia, desafiando una y otra vez los lineamientos internacionales de la Corte Internacional o las resoluciones de la ONU cuando no responden a sus intereses, y sus acciones actuales carecen de cualquier justificación legal, moral o política seria o genuina. La prensa india también hizo un llamado a la ONU, para que afirmara su autoridad y asumiera responsabilidad directa en la implementación del Acuerdo de Kosovo, de acuerdo con la resolución del Consejo de Seguridad, opción que de inmediato fue despachada al lugar habitual, en tanto Estados Unidos y la OTAN imponían su propia interpretación del acuerdo y de la resolución que la acompañaba. Los especialistas en política reconocen y, en cierta medida, comparten la preocupación de las antiguas colonias, si bien desde una perspectiva diferente. En la importante revista Foreign Affairs, Samuel Huntington advirtió que Washington está pisando terreno peligroso. A los ojos de buena parte del mundo, quizá la mayor parte del mundo, sugiere, Estados Unidos se está convirtiendo en la superpotencia agresora, y es considerado como la única amenaza externa a su sociedad. Una teoría realista sobre relaciones internacionales predice que podría surgir una coalición para contrarrestar a esta superpotencia agresora, por lo que, desde un punto de vista pragmático, debería reconsiderarse esta postura. Para los estadounidenses que prefieren ver una imagen diferente de su sociedad, la preocupación podría ir en otro sentido, pero estos problemas poco interesan a los planificadores, quienes muestran un enfoque mucho más estrecho y están sumergidos en la ideología. El asunto de las armas nucleares es de particular importancia tras la reciente ruptura del Tratado de No Proliferación, TNP, en el sur de Asia, esto es, lo que queda del TNP ante el rechazo de las potencias nucleares de observar la meta de eliminar las armas nucleares, y su resistencia a apegarse incluso a propuestas modestas para enfocarse en la implementación de las cláusulas de desarme nuclear del tratado. La preocupación por problemas medulares, a la par de una mayor vigilancia con respecto al renovado expansionismo de la superpotencia agresora, y sus asociados, adquiere una perspectiva aún más sombría a la luz de la actual estrategia de planificación. Un estudio parcialmente secreto, realizado por el US Strategic Command, STRACOM, en 1995, denominado Essentials of Post-Cold War Deterrence, el cual revisa las conclusiones de varios años de análisis del papel de las armas nucleares en los años posteriores a la Guerra Fría, nos presenta algunas consideraciones. La conclusión central es que no debe modificarse la actual dependencia de las armas nucleares, incluido el rechazo al espíritu básico del TNP, excepto que su uso potencial se extienda a otros además de los enemigos de la Guerra Fría, que por el momento parecen bastante domesticados. La nueva lista de objetivos abarca gobiernos, agresores, del tercer mundo, lo cual significa no asesinos y peligrosos sino desobedientes, por ejemplo, Cuba, o Irak después que Saddam desobedeció órdenes, mas no cuando cometía sus peores crímenes y acumulaba armas de destrucción masiva con apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña. A Israel, en cambio, no se le considera dentro de esta categoría, porque en realidad es un apéndice del poder estadounidense, aun cuando, desde la perspectiva del anterior comandante en jefe de STRACOM, 1992 a 1994, el general E. Butler. Es extremadamente peligroso que en el caldero de rencores que llamamos Medio Oriente, un país se haya armado ostensiblemente, con gran acopio de armas nucleares, tal vez incluso cientos de ellas, porque eso motiva a otros países a hacerlo. El estudio de STRACOM subraya la necesidad de tener credibilidad, las
declaraciones disuasivas de Washington deben ser convincentes e inmediatamente discernibles, y sugiere que Estados Unidos debería tener a la mano un amplio rango de respuestas, aunque reconoce que las armas nucleares son la más importante, porque, a diferencia de las armas químicas o biológicas, la destrucción extrema provocada por una explosión nuclear es inmediata, y hay pocos, si acaso, paliativos para reducir su efecto. Aun cuando es poco probable, SIC, que utilicemos armas nucleares en asuntos que no sean considerados de la mayor importancia nacional, o salvo en circunstancias extremas, las armas nucleares siempre ensombrecen cualquier crisis o conflicto, y por lo tanto deben estar siempre listas, a disposición. Una sección titulada, Mantener la ambigüedad, informa que es importante que los planificadores no sean demasiado racionales para determinar lo que el opositor más valora, para tenerlo en la mira. Nos afecta presentarnos como demasiado racionales y fríos. Que Estados Unidos pueda volverse irracional y vengativo si se atacan sus intereses vitales debería ser parte del personaje nacional que proyectamos. Es beneficioso, para nuestra postura estratégica que demos la impresión de que algunos elementos están potencialmente fuera de control. Estos conceptos hacen resurgir la teoría del loco, que se le atribuía a Richard Nixon, aunque esta vez con la evidencia creíble de que la teoría está fundamentada. Nuestros enemigos deben ser conscientes de que la superpotencia agresora es peligrosa, impredecible, que está presta a defender lo que más valora. Entonces se doblegarán a nuestra voluntad, conscientes de nuestra irracionalidad y capacidad de venganza, así como de la fuerza destructiva que dominamos, y temerán nuestra credibilidad. Tal parece que el concepto fue inventado por el Partido Laborista de Israel en los años 50, cuando sus dirigentes predicaban en favor de actos de locura, según consignaba en su diario el mustio primer ministro Moshe Saret, quien advertía, nos volveremos locos, ni estiea, si nos hacen enojar, un arma secreta, dirigida en parte en contra de Estados Unidos, al que entonces no consideraban un padrino de fiar. En manos de la única potencia mundial, que se considera un gobierno fuera de la ley y está sujeto a pocas limitaciones por parte de sus élites, esta postura provoca una preocupación natural entre quienes no pueden darse el lujo de conformarse con el manto de rectitud moral, tan criticado por los especialistas serios. Las armas nucleares parecen destinadas a ser el centro de la disuasión estratégica de Estados Unidos en el futuro previsible, concluye el informe de Stracom antes mencionado. Por consiguiente, deberíamos rechazar la política de no emplearlas primero, y dejar claro a nuestros adversarios que nuestra reacción podría ser como respuesta o admonitoria. También deberíamos rechazar la meta propuesta por el TNP y manifestar nuestro desacuerdo con las garantías negativas de seguridad nuclear, GNSN, que prohíben emplear armas nucleares en contra de estados que no las tienen. El presidente Clinton de hecho emitió una GNSN en 1995, aunque fue desplazada por la postura nuclear interna, como documenta el estudio Basic, véase la nota 24. La subsecuente orden decisoria de Clinton, en noviembre de 1997, deja vigente la planificación de la Guerra Fría y amplía los blancos. Un apartado del estudio de Stracom aborda la disuasión creativa, y ofrece un ejemplo. Cuando los ciudadanos soviéticos fueron secuestrados y asesinados en Líbano, los soviéticos le habían entregado al dirigente revolucionario un paquete que contenía un solo testículo, el de su hijo mayor. Tener un conocimiento a fondo de lo que se valora en una cultura, y entretejerlo con el mensaje disuasivo, es el tipo de pensamiento creativo que debe influir en la decisión de qué arriesgar al enmarcar los blancos disuasivos, en contra de enemigos indefensos, como ilustra el ejemplo. El marco general es un cambio de la estrategia disuasiva, ya que la Guerra Fría terminó en noviembre de 1989 y la estrategia se desplazó de Rusia y China al tercer mundo. Dicho cambio fue mencionado en el mensaje que cada año se envía al Congreso para solicitar un enorme presupuesto militar, marzo de 1990. Aunque muy similar a peticiones anteriores, ahora en vez de esgrimir el pretexto de que vienen los rusos se alude a la sofisticación tecnológica de los países del tercer mundo, amenaza que exige mantener la base industrial de la defensa, también conocida como industria de alta tecnología, y poderosas fuerzas de intervención que, a la fecha, siguen dirigidas primordialmente al Medio Oriente, donde las amenazas a nuestros intereses, que han requerido acción militar directa, no podían dejarse a las puertas del Kremlin. Tampoco podían dejarse a las puertas de Irak, pues Saddam era un amigo y aliado. El planteamiento refleja el final de la Guerra Fría. La Orden sobre Seguridad Nacional de octubre de 1989, que recomendaba seguir apoyando a Saddam, exigía el uso de la fuerza militar, donde fuera necesario y apropiado, para defender nuestros intereses vitales, en contra de la Unión Soviética o cualquier otro poder regional. Un mes antes de la caída del muro de Berlín, la amenaza a nuestros intereses, aún podía colgársele al Kremlin. Al cambiar la estrategia disuasiva, el ambiente internacional ha evolucionado de un ambiente rico en armas a un ambiente rico en blancos, explicó la Agencia de Armas Especiales del Departamento de Defensa. Rusia era rica en armas, pero el sur generalmente es
rico en blancos, y, el tercer mundo cada vez está mejor armado, decidió el Estado Mayor en una evaluación realizada en marzo de 1990 que coincidió con el mensaje público al Congreso. Ahora los blancos abarcan países capaces de desarrollar armas de destrucción masiva, una categoría por demás amplia que incluye a cualquier país que cuente con laboratorios, industria e infraestructura. La nueva capacidad de globalidad deberá extenderse a la región, al sur del Ecuador, supongo que en sentido metafórico. Otra innovación es la planificación adaptativa, que permite la acción rápida, como respuesta a amenazas espontáneas, de países más pequeños, que antes no se consideraban dentro de la estrategia nuclear. Las innovaciones técnicas incluyen mini armas nucleares, fabricadas a la medida para países desobedientes, naciones agresoras. La posición de Stracom deja claro que, el papel medular de las armas nucleares en la política de seguridad de Estados Unidos no se ha modificado con el fin de la Guerra Fría. No obstante, hacer planes de emprender una guerra nuclear contra países del tercer mundo fue una novedad, observa el estudio Basic, agregando que, Estados Unidos está enviando el mensaje de que las armas nucleares son importantes para lograr prestigio en asuntos internacionales y como medio para lograr objetivos militares y políticos, además de que el TNP está totalmente muerto, por lo que concierne a Estados Unidos, y quizá también para otras potencias nucleares de menor envergadura. El principal efecto del final de la Guerra Fría, señala el estudio Basic, es que, falta una limitante importante, a saber, el disuasivo soviético. Lo predijeron expertos estrategas mucho antes de la caída del muro de Berlín, y ha sido evidente en la práctica desde entonces, incluso durante la invasión de Panamá unas cuantas semanas más tarde, cuando funcionarios de alto nivel observaron las nuevas oportunidades. Una consecuencia del final de la Guerra Fría ha sido el colapso de la economía soviética, que ha dejado millones de muertos prematuros y una sociedad en ruinas, además de acaudaladas élites vinculadas con el poder internacional, efecto natural y predecible de la reversión de Rusia a su estatus anterior como parte del tercer mundo, de Occidente, subordinado a los principios de mercado preconizados, con resultados fatídicos, para los demás. Y el que los estados ilustrados tengan mayor libertad de emprender aventuras militares es una consecuencia inmediata. Otra consecuencia es el colapso de los movimientos no alineados, una opción cuando dos capos de la mafia global andan sueltos, que desaparece al quedar únicamente una superpotencia agresora. En este caso contribuyen otros factores, como la catástrofe económica que asoló buena parte del tercer mundo y afectó también a los países ricos, a partir de la ola de liberalización financiera y la muy particular forma de globalización, impuesta por los poderosos, conforme a sus intereses. Con la desaparición del disuasivo y la independencia, no alineación, del tercer mundo reducida a un mero fantasma, no debería sorprendernos el desinterés general por los problemas del tercer mundo, evidente en diversas políticas que van desde la estrategia nuclear hasta la ayuda externa, cosa que también se había previsto. Un ejemplo de este flagrante desprecio se manifestó en febrero de 1999, cuando se celebraron dos importantes cumbres, la del G7, del rico mundo industrial, y la cumbre del G15, que representa a países tan poco importantes como India, México, Chile, Brasil, Argentina, Indonesia, Egipto, Nigeria, Venezuela, Jamaica, sede de la reunión, y otros por el estilo. La cumbre del G7 tuvo una gran cobertura, particularmente enfocada en las discusiones sobre la nueva arquitectura financiera, que permitiría hacer frente a los fracasos masivos de los mercados, lo cual se había tornado en una crisis, en sentido técnico, amenazando los intereses de los ricos y poderosos, no solo de los demás. La reunión del G15 también abordó preocupaciones sobre la arquitectura financiera, aunque desde una perspectiva diferente. El énfasis estuvo en la necesidad de imponer condiciones a los flujos financieros para evitar que el capital especulativo destruya las economías a placer, bajo la vigilancia del FMI, el ejecutor de la comunidad crediticia, en palabras del actual director ejecutivo del fondo, quien vigila que los acreedores obtengan altos rendimientos por créditos de alto riesgo, aunque socializando los riesgos, esto es, cubiertos primordialmente por los países del sur sometidos por el FMI a programas de austeridad y, en segunda instancia, por los contribuyentes occidentales que proporcionan un seguro libre de riesgos. Los participantes del G15 advirtieron que un capitalismo desbocado pone en riesgo la independencia misma de los países en desarrollo, al dejarlos a merced de las instituciones crediticias internacionales y las colosales empresas extranjeras, informó la Associated Press. El secretario general de la UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el principal organismo de investigación económica de la ONU, vaticinó un futuro negro para la gran mayoría de los habitantes del mundo, a menos que se resuelvan seriamente estos problemas. El primer ministro del país huésped observó que los principios de mercado, tradicionalmente de doble filo, libre mercado para los pobres, interferencia de mercado, conforme sea necesario, para los ricos, amenazan la sobrevivencia económica de muchos países del mundo en desarrollo. Otros expresaron temores y preocupaciones similares. La posibilidad de que estos problemas reciban una atención seria por parte de los ilustrados se indica en la breve nota aparecida en la primera plana del Daily News de Nueva York, el Chicago Tribune y el Star Tribune de Minneapolis.
Las razones fueron suficientemente claras para los participantes del G15, y fueron manifestadas por el presidente de Malasia, Mahathir Mohamad. Resulta paradójico que la mayor catástrofe para nosotros, que siempre fuimos anticomunistas, sea la derrota del comunismo. El final de la Guerra Fría nos ha privado del único elemento de presión que teníamos, la opción de desertar. Ahora no podemos recurrir a nadie. No es paradoja, sino el curso natural que ha seguido la Ilustración en el mundo real durante siglos. El tema rebasa el ámbito de discusión de este libro, pero los puntos esenciales son de gran relevancia para la licencia de intervencionismo en el nivel mundial, que se percibe en buena parte del mundo, lo cual nos permite dar al asunto de los Balcanes y a sus implicaciones una interpretación bastante distinta de la norma en los estados ilustrados.